Saludo cordial para cada persona que en este momento se encuentra con este video, con esta enseñanza. Ya desde el año pasado, si ustedes buscan en este canal en YouTube, van a encontrar varios videos que venimos tratando sobre el libro de Proverbios. Vamos hablando primero de la sabiduría, de la verdadera sabiduría. Y si hablamos de lo que es un proverbio o los proverbios, sabemos que son esas instrucciones, enseñanzas, que a veces se vuelven dichos, ¿no? Porque hay proverbios que provienen de muchas culturas. Pero si nos hablamos de los proverbios de la Biblia, sabemos que aunque fueron escritos por hombres, como toda la escritura, fue inspirada por Dios. Así que los proverbios en la Biblia son ese libro de instrucción para la vida diaria, personal y comunitaria, que nos enseña cómo adquirir sabiduría y disciplina para hacer lo que es correcto y justo delante de Dios. Sabiendo que esos son los proverbios en la Biblia y que de alguna manera los hemos estudiado de forma cronológica, primero hablamos mucho de la sabiduría hasta encontrar la verdadera sabiduría, que es la que viene de Dios, y pues hemos decidido continuar, digamos que cronológicamente, como fueron organizados por las personas que a lo largo de la historia organizaron o compaginaron o recopilaron en un solo libro como la Biblia la palabra de Dios, de todos estos rollos que fueron encontrados por varios años y que pues tienen un origen o datan de una época incluso antes de Jesucristo. Entonces vamos a continuar con los proverbios. Si ustedes buscan en este canal de YouTube van a encontrar enseñanzas o videos anteriores de los primeros capítulos del libro de Proverbios. Hoy vamos a ir con Proverbios 11 y he decidido llamar a esta serie Acción y Reacción, parte 1. Porque definitivamente todo lo que está aquí, todas estas enseñanzas para la vida práctica, nos hablan de cosas que podemos hacer y sus consecuencias. Toda acción tiene una reacción y todo lo que está en los proverbios habla del comportamiento humano, de las acciones que tenemos y las consecuencias que eso puede acarrear. Así que bienvenidos a la serie Acción y Reacción. No olvidemos antes, porque pues estamos hablando del libro de Proverbios en general, así que el tema de la sabiduría siempre lo va a atravesar. Por eso estas primeras diapositivas o estos slides siempre van a corresponder a que la sabiduría no es solo conocimiento, para que no se nos olvide que la verdadera sabiduría es conocer, comprender y practicar la voluntad de Dios, y que el temor del Señor es reverencia y profundo respeto hacia Dios. Teniendo eso bien claro, siempre también me gusta recordar este versículo que está fuera de los proverbios, pero que siempre caerá como anillo al dedo cuando estemos hablando de todas estas instrucciones. Pues a veces pensamos que todo lo que está aquí aplica para otros y no para nosotros mismos. Y como también pues bien dice en la palabra, siempre debemos mirar primero la viga en nuestro ojo antes que la paja en el ojo ajeno. Así que me gusta mucho esta cita de Romanos y por eso siempre la traeré a colación. Vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. Y hoy traigo justamente un versículo de Proverbios 11, que es el capítulo que vamos a estudiar hoy, y es Proverbios 11:2. Dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Así que justamente Proverbios 11 nos recuerda que todas estas enseñanzas siguen de la mano de la sabiduría. Y además me llama la atención que en ambos versículos, el que vengo tomando casi que de portada en las 4 o 5 enseñanzas anteriores, 6, habla de no ser orgullosos, y Proverbios 11:2 nos dice que el orgullo lleva a la deshonra. Habiendo dicho esto, quiero contarles algo más acerca de los proverbios, y aquí me devuelvo un momento a este libro de instrucciones para pedirles que hoy un poco cambiemos el chip
rompamos los esquemas, nos salgamos de nuestra zona de confort al leer la palabra. ¿Por qué? Sucede que la Biblia, como muy pocos libros literarios o de la literatura, no sé si llamarlo universal, se puede leer en cualquier orden. Eso me lo enseñó alguna vez un profesor en la universidad, pues hablándome del transmedia, de cómo era poder contar una misma historia desde diferentes perspectivas y que uno como lector o usuario pudiera ir en cualquier orden e igual entender la historia. No sé si a algunos de ustedes les tocó leer en algún momento Rayuela. Dice por ahí que se puede leer de 3 maneras o más y va a tener un significado distinto o no sé, pero bueno, que no importa el orden. En este caso, la Biblia es un gran libro con esa particularidad. Y a mí me emocionaba cuando mi profesor en la universidad ponía la Biblia de ejemplo. Y él la ponía de ejemplo para decir, la Biblia fue como el primer ejemplo de lo que es tener un medio de comunicación que se puede consultar en cualquier orden y siempre nos va a dar un gran mensaje. Pues hoy, aunque lo he repetido ya también varias veces en estas enseñanzas a mi cargo, aunque los versículos, los numeritos y los capítulos, ese orden fue puesto muchos años después de encontrar los rollos, también encontramos por supuesto en la Biblia un orden cronológico en las narraciones, porque podemos mirarla por años en los estudios bíblicos y saber que hay un orden, un antes y un después de Jesucristo. Sabemos que cuando nos cuentan una historia o la misma historia de Jesús en los evangelios, pues van en orden desde su nacimiento y luego su vida pública y luego su muerte y resurrección. En fin, no quiero implantar un desorden o algo por el estilo. Pero lo que les quiero compartir en esta introducción para pedirles que cambiemos ese chip y rompamos ese esquema y salgamos de nuestra zona de confort es que especialmente en el caso de los proverbios y en el libro de proverbios, si ustedes lo han leído alguna vez, como también puede pasar en algunos salmos, pues podemos tomar incluso cada versículo aparte y no estamos rompiendo un orden de una historia, porque ahí no hay historia, sino que en cada versículo o en cada 2, 3 versículos hay una enseñanza. Y de alguna manera yo ya lo he venido compartiendo así cuando lo organizo por temáticas y pues hoy no es la excepción. Pero habiendo hecho esta larga introducción es para pedirte que no te desconcentres de lo que vamos a hacer. Y si quieres un consejo práctico, incluso te invito a que hoy tomes nota, a que tengas a mano una agenda, un cuaderno, una hoja, un esfero, un lápiz y puedas tomar nota. Porque vamos a romper ese esquema y salir de la zona de confort de ver los versículos en un orden particular. Y más bien vamos a ver las temáticas que nos comparte en este caso Proverbios 11. Ahora sí, acción y reacción, parte 1. Vamos a hablar de la honestidad y los honestos, o la deshonestidad y los deshonestos. Yo prefiero tomarlo del lado positivo de lo que Dios nos está pidiendo ser, del valor de la honestidad. ¿Qué pasa con la honestidad y qué pasa con quienes son honestos? Pues Proverbios 11, versículo 1 dice: el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en las pesas exactas. Proverbios 11:3 dice: la honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Proverbios 11:5: la honestidad dirige los pasos de los justos, los perversos caen bajo el peso de su pecado. Y Proverbios 11:30 dice: la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Entonces, vemos el valor de la honestidad. Incluso yo dejé aquí abajo el nombre de sabio o arrogante, porque finalmente podemos siempre tomar la decisión
El versículo 1, por ejemplo, que nos habla de las balanzas adulteradas o de las pesas exactas, pues ¿cuántas veces hemos tratado este tema? Incluso quiero contarles que llegué a pensar en enfocar el título y el orden un poco hablando de la ética. Y aunque no le puse este título, sino le puse como título acción y reacción, porque todo lo es, finalmente para recordar, no sé hace cuánto pasamos por el colegio, pero cuando nos decían qué es la ética, y la ética es como ese conjunto de normas justamente o de costumbres sociales que nos enseñan y que nos guían por cómo debemos vivir y comportarnos. ¿Mm? Y hablando de cómo vivir y comportarnos y de esa ética que podemos tener para bien o una ética para mal, eso de las balanzas adulteradas es bastante interesante porque culturalmente se nos ha enseñado muchas veces que ser vivo, ser ventajoso, es lo correcto, aprovechar las oportunidades, pero muchas veces pasando por encima de la honestidad y perjudicando a otros. Entonces, eso de hacer la trampita para ganar más, eso que hablaban por ahí cuando decían que el taxímetro tenía muñeco, que esto está adulterado, que es que si le ponemos esto así, entonces mejor asá, que si no me incluyeron en la factura una cosa, no pasa nada, mejor quedémonos callados, que si por este lado podemos tener más ganancia, aunque no sea lo correcto, no importa. Todo eso tiene que ver con este versículo 1 y con la honestidad, porque dice que el Señor detesta las balanzas adulteradas, pero se deleita en las pesas exactas. Tal vez es un ejemplo básico, porque estamos hablando de los recursos que se tenían en el momento en que esto se escribía, y pues claro, las balanzas eran algo que se usaba muchísimo. Hoy en día se usan, pero siguen, ahora son como digitales, y no hay como manera a veces de saberlo, pero el punto es, ¿estamos usando una balanza exacta y correcta en todo lo que hacemos? ¿O a veces estamos jalando hacia nuestro lado y siendo un poco ventajosos? Eso hace parte de la honestidad. También dice el versículo 3 que la honestidad guía a la gente buena, pero la deshonestidad destruye a los traicioneros. Quien es deshonesto, tarde o temprano, se estrella con su propio comportamiento, recibe de lo que ha sembrado y por eso habla de la destrucción. La honestidad dirige los pasos de los justos y luego los perversos caen por su propio pecado. Es decir, sembramos, cosechamos. Sembramos lo correcto, sembramos lo bueno, cosechamos lo correcto, cosechamos lo bueno y como dice el versículo 30, ganamos amigos. Las personas honestas y correctas tienen una buena reputación. ¿Se acuerdan? Lo que también dice Proverbios 3, 1, 3, cuando habla de que si te atas la honestidad a tu cuello, si te comportas de la mejor forma, tendrás buena fama entre la gente. Pues si nos portamos bien, si nos portamos como el Señor quiere que nos portemos, también va a haber personas a nuestro alrededor y la gracia se extiende. Ahí está, sobre la honestidad, lo que nos dice Proverbios 11 en los versículos 1, 3, 5 y 30. Ahora hablemos de la justicia y los justos. Dice el versículo 20, que para mí como que engloba la idea, por eso lo puse de primeras, así como del anterior puse el versículo 1. El versículo 20 dice, el Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Me llama la atención de la forma en como esto está escrito, que también sabemos que los salmos y los proverbios, al ser a veces canciones o tener una narrativa poética, repetían ciertos términos cada cierto tiempo. Entonces, si se dan cuenta, aquí el versículo 1 dice, el Señor detesta, y luego dice, pero se deleita, ¿verdad? Y luego aquí, en el versículo 20, también dice, el Señor detesta, pero se deleita. Eso es interesante. Puede ser parte de la métrica con la que fue escrito el proverbio, pero nos ayuda también aquí a distinguir los temas. Entonces pasamos de la honestidad a la justicia y los justos,
Y vemos en el versículo 20 que dice, el Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. ¿Qué es más claro que corazón retorcido? Todo lo contrario a integridad. Hablemos de justicia. Dice el versículo 6, la justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Los justos son rescatados de la dificultad y éstas caen sobre los perversos, las dificultades. Versículo 19 de Proverbios 11. Recuerden que hoy solo estamos viendo Proverbios 11. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. Y por supuesto no estamos hablando de vida o muerte física solamente, ¿no? Porque pues todos un día nos vamos. Estamos hablando también de qué pasa con los justos luego de dejar este mundo y qué pasa con los malvados. Versículo 23 de Proverbios 11 dice, los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera el juicio. Creo que no hay nada más que decir al respecto y que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo yo en el versículo 19. Proverbios 11:31. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más los pecadores y los perversos? Es interesante que aquí cuando se habla de justicia, se está hablando también de la vida eterna, se está hablando de juicio, porque pues estamos hablando de justicia, pero ¿qué tipo de juicio? Y también estamos hablando de las consecuencias de no ser justo, las consecuencias de no ser íntegro y de, como dice aquí en esta versión, se me olvidaba decirles que estoy usando la traducción de la nueva traducción viviente, si no estoy mal. Qué descripción tan interesante para decir una persona injusta o corrupta, porque es lo contrario a integridad, que decir corazón retorcido. Porque sí, desafortunadamente, en este mundo hay quienes tienen su corazón retorcido, sucio, perverso. Hay quienes maquinan hacer lo malo. Y lo contrario de eso es la integridad. Entonces los versículos 6, 8, 19, 23 y 31 son muy claros en decir, ¿qué pasa si tomas esta acción? ¿Cuál será la reacción? Si tomas la otra acción, ¿cuál será la reacción? ¿Cuál será la consecuencia? Aquí es bastante claro que el Señor siempre nos va a dar a escoger. Y nosotros tenemos la posibilidad de decir, ¿queremos hacer lo bueno? ¿Queremos hacer lo malo? ¿Queremos hacer lo incorrecto? ¿Queremos hacer lo correcto? ¿Queremos hacer lo que parece fácil? ¿O queremos hacer lo que parece correcto, aunque no sea tan fácil? Bueno, sigamos. Ya hablamos de honestidad, ya hablamos de justicia y ahora hablemos de generosidad. Como les digo, estamos poniendo aquí en el título un valor y digamos que la acción de ese valor. Así que por eso puse la honestidad y los honestos, la justicia y los justos y ahora la generosidad y los generosos. Recuerden que estamos viendo Proverbios 11, pero que tomamos los versículos no por el orden de los números, sino más o menos por los temas que los agrupan. Y por eso estamos viéndolos de esta manera. Si ustedes están tomando nota, después podrán comparar con su Biblia en la traducción que la tengan, bien sea Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, La Palabra de Dios para Todos, Dios habla hoy, etcétera, etcétera. Podemos darnos cuenta que aunque las palabras cambien, el mensaje es el mismo en los versículos, en las citas, y por lo tanto, pues, por eso la idea hoy es tomar nota, prestar atención y luego poder tener un tiempo de repaso, un tiempo devocional en el que podamos ir a mirar cómo está de pronto escrito en la traducción o en la versión de la palabra que nosotros tenemos. La generosidad y los generosos. Dice el versículo 27 de Proverbios 11, si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal te encontrará.
Dice Proverbios 11:16. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Claro, dice la mujer bondadosa, podría decir el hombre bondadoso y podría decir las mujeres despiadadas, ¿ok? No tomemos a veces esta parte para meter en líos de conversaciones muy contemporáneas a la palabra de Dios, que fue escrita hace tanto tiempo, pero que sigue siendo igualmente vigente. Así que en este caso está poniendo un ejemplo ahí de la mujer, el hombre, pero podría ser cualquiera de los dos porque está hablando de la humanidad, las personas. Así que, por si acaso, para evitar ese tipo de discusiones que no vienen a colación, digamos, la persona bondadosa se gana el respeto, pero las personas despiadadas solo ganan riquezas. Entonces, uno podría pensar ahí, pues chévere, ganar riquezas. Pero, ¿de qué te sirve el dinero o las riquezas materiales si no te respetan, si no te aprecian, si no tienes buena reputación entre la gente? ¿De qué te sirve tener lo material si no tienes algo tan importante como el respeto, la integridad, el buen nombre, que valen más que lo material? Entonces dice aquí que quien es bondadoso gana respeto, quien es despiadado puede que solo tenga cosas materiales. Versículo 17. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Así es de claro. Ser cruel, ser orgulloso, arrogante, pedante, insensato y de corazón, como era que decía aquí en el versículo anterior, de corazón retorcido, en el versículo 20 de Proverbios 11, eso solamente nos lleva a la destrucción. Por eso dice Proverbios 11:17. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Proverbios 11:24. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Uy, qué fuertes declaraciones. Dar con generosidad nos hace más ricos. No sé si ricos materialmente o ricos espiritualmente o en ambos casos, pero sabemos que cuando sembramos, cosechamos. Esa ley de la siembra y la cosecha es como que atraviesa muchas cosas, como que aplica para muchas cosas. Y es así. Si damos genuinamente, generosamente, no esperando nada a cambio, sino desinteresadamente y con amor, con generosidad, probablemente seremos bendecidos por el Señor. Cuando somos tacaños, como que las cosas se pueden ir entre los dedos de las manos. Hay muchos dichos por ahí, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, en fin. A veces el querer no soltar, no entregar, no dar, es como, ¿y de qué te sirve? Lo que guardas se desgasta, se desvaloriza y se pierde por no dar. Y también dice la palabra, en un versículo que a veces usan como un chiste, que dicen que es el versículo del boxeador, que hay mayor bendición en dar que en recibir. Bueno, eso nos recuerda a Proverbios 11:24. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Y luego dice Proverbios 11:25. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Es decir, volvemos al asunto de que esto es un tema no solo para el provecho personal, sino para el provecho comunitario. Es decir, nosotros no estamos solos en este mundo. Estamos rodeados de personas. Nosotros, queramos o no, somos influencia. Queramos o no, hacemos parte de una comunidad. De una comunidad pequeña, de una comunidad más grande, no sé, pero siempre hay alguien observando y aprendiendo. En la familia, los hijos, los hermanos menores, los nietos, los vecinos. En la universidad, en el colegio, en el trabajo, siempre hay personas a nuestro alrededor. Y todo lo que hacemos, o decidimos, o decimos, no nos afecta solo a nosotros, afecta a nuestro entorno.
Por eso es que somos nosotros enviados porque finalmente aquí estamos. Y donde quiera que estemos, estamos influenciando, estamos afectando, estamos bendiciendo, estamos conviviendo. No puedo decir yo soy como soy y así no le hago daño a nadie. No sé. Tal vez sí y no nos damos cuenta. Pero así como estamos rodeados de otros con la responsabilidad de tener cuidado de lo que estamos haciendo, el Señor también permite que estemos rodeados de otros para que esos otros nos animen, nos bendigan, nos acompañen, nos reconforten, nos abracen. Y qué interesante que hablando de generosidad, Proverbios 11:25 diga, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado, o el que anima a otros será animado. Vuelvo y digo, cosechamos lo que sembramos y estamos rodeados de personas y recibiremos de esas personas lo que hemos dado. Luego dice la maldad y los malvados. Ya vimos la honestidad, la justicia, la generosidad, ahora la maldad. ¿Por qué? Si hay bondad y hay justicia, hay maldad. ¿Se acuerdan de cuando hablamos en primera instancia de la honestidad, que estaba esa balanza? Pues si se habla del justo o se habla de lo injusto, tenemos que hablar que existe la maldad y lo sabemos. Y en este caso y para este tema, Proverbios 11 dedica 5 versículos a hablar de la maldad. Dice Proverbios 11:7, cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Bueno, no sé cómo digan la versión o traducción de la palabra que usted tiene, pero me encanta cómo dice esta, porque es muy claro. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Proverbios 11:9. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. ¡Wow! Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Proverbios 11:18. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Proverbios 11:21. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Y el versículo 29 para mí engloba un poco lo que dicen estos 4 versículos anteriores, es decir, Proverbios 11:29, con esta frase tan interesante. Los que traen problemas a sus familias heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. Los que traen problemas a sus familias heredan el viento. O sea, que heredan nada. El viento no se puede guardar, cambiar, vender, regalar, entregar. Y luego dice que el necio será sirviente del sabio, hablando de sabiduría. Pues es bastante claro. ¿Por qué puse este versículo aquí en la maldad y los malvados? Porque nosotros somos pecadores por naturaleza, ¿verdad? Todos le hemos fallado al Señor, hemos hecho cosas que no le agradan. Pero, ¿dónde está la diferencia y la clave del asunto? ¿Te arrepientes de tu maldad? ¿Te arrepientes de la perversidad del corazón? ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que merece un castigo y estar delante de Dios siendo justo y siendo libre? En algún momento de nuestra vida estuvimos sin Dios y probablemente destruíamos con nuestras palabras y con nuestros hechos a quienes nos rodeaban. O no sé si todavía pase, pero es algo que podemos estar alerta y cambiar. Mientras estemos vivos podemos decidir. Mientras tengamos nuestro uso de razón y nuestra conciencia, podemos tomar decisiones que cambien nuestra vida. No tenemos que esperar hasta el último minuto, a un momento de agonía, a un momento de angustia, para decir, ay sí Señor, me arrepiento de todo. Y tampoco decir, bueno, claro, yo me arrepiento y tener un remordimiento y
a los 2 días, 2 horas o 2 semanas o 2 meses volver a caer. Es una lucha constante, porque todos tenemos esa condición y nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es hermoso y es gratificante cuando decimos, hice lo correcto, hice lo que el Señor quería y el Señor quiere lo mejor para mí y para quienes me rodean. Entonces, si no tenemos a Dios, nuestra lengua no se comporta de la mejor manera y herimos. Si no tenemos a Dios, podemos ser deshonestos, injustos y malvados y no verle lo malo a eso, porque estamos lejos de Dios. Pero si nos acercamos al Señor, somos rescatados por la justicia, somos limpiados de toda maldad, y el Señor nos habla a través del Espíritu Santo para llevar nuestras vidas con honestidad. Ya vimos entonces la honestidad y los honestos, la justicia y los justos, la generosidad y los generosos, la maldad y los malvados. Y ahora vamos a ver, no en esos valores, pero 3 situaciones más, o 3 temas más que tienen que ver todo con nosotros y nuestro comportamiento de la vida diaria. Vuelvo y digo yo, como nuestra ética tiene todo que ver. Y lo encontramos también en Proverbios 11 en otros versículos. Primero, la lengua. Hablaba yo hace un momento de la lengua porque justo este versículo 9 dice que destruyen a sus amigos con sus palabras los que no tienen a Dios. Entonces primero traemos a colación a la lengua. El arma más poderosa, dicen por ahí. Con la lengua podemos construir, podemos destruir. Podemos animar y podemos desanimar. Podemos bendecir o podemos maldecir. Qué importante es la lengua. Dice Proverbios 11:12. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. Proverbios 11:13. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Proverbios 11:22. Una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Uy, qué comparativos. Bueno, la lengüita. Esta que es mejor mordernos. Dice aquí el versículo 12, una persona sensata guarda silencio. A veces, como dice el otro dicho, proverbio de la sabiduría popular, el que calla otorga. ¿Verdad? A veces deberíamos cerrar más la boquita, porque es de sensatos guardar silencio en determinado momento. Otros dichos populares dicen por ahí que si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Muchas veces pensamos que es justo que se sepa la verdad. Muchas veces pensamos que es correcto y honesto decir las cosas. Pero cuando esas cosas no tienen que ver con nosotros, no tendríamos a veces por qué decirlas. Me refiero mucho al versículo 12. A veces si nosotros sabemos de algo que sucede con un vecino, con un amigo, con un hermano, con una persona que nos rodea, nos enteramos por lo que sea, por esa persona, porque lo vimos, porque nos contaron. La pregunta es, ¿y yo tengo que contarlo? ¿Y yo tengo que comentarlo a alguien? ¿Realmente tengo que hacerlo? No tengo que, no creo. Muchas veces debemos callar, orar y apoyar a veces, interceder, es decir, demostrar que no somos quienes estamos regando el chisme, hablando mal del otro, sea lo que sea la situación. Si alguien hizo algo incorrecto y yo me entero, oro por esa persona. No tengo que estarle contando a todos los demás que esa persona hizo algo incorrecto. Sea lo que sea la situación. ¿Será que siempre debo hablar? Claro, muchas veces hay que hablar por determinada razón. El asunto es que nos preguntemos antes de abrir la boca. Si voy a hablar, ¿va a ser para bien?
Si voy a hablar es lo correcto. Jesús hablaría en mi lugar. ¿Qué haría Jesús? ¿Hablaría o callaría y oraría? ¿Hablaría o abrazaría? ¿Hablaría u oraría? El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Creo que ese versículo no necesita explicación. Y luego dice el 22, una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Creo que ese tampoco necesita explicación. Es bastante explícito y un poco peculiar con su comparación, pero sabemos que en la Biblia muchas veces se mencionan a los cerdos y bueno, qué mejor que descripción que decir un anillo de oro en el hocico de un cerdo. ¿De qué te sirve la belleza si eres indiscreta? Qué vergüenza. Bueno, ya hablamos de la lengua y ahora hablemos de el dinero. El dinero, el dinero, el dinero. Ese invento de la humanidad que se convirtió en objeto para cambiar y que nos hace a veces tan arrogantes o ambiciosos o no sé qué otra palabra usar para buscarlo, para conseguirlo. Sí, claro, lo necesitamos porque con eso compramos comida, pagamos arriendos y muchas cosas. Pero el dinero en sí, pues es eso, una invención que nos permite intercambiar bienes y servicios, si lo podemos llamar así. Lo que pasa es que viene de la mano de la ambición, las riquezas, la pobreza, la deshonestidad, la justicia, muchas cosas tienen que ver con el dinero. Y lo malo no es el dinero en sí, es el amor al dinero. Pido excusas, como se dan cuenta, hay un poquito de afección respiratoria y bueno, me había aguantado no toser todo este rato. Pero ya, llegó el momento, qué pena. Bueno, el dinero. Versículo 4 de Proverbios 11. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. Proverbios 11:4. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. Proverbios 11:15. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Este también es un consejo sobre el buen uso del dinero, porque pues estamos hablando de deudas, de fiadores, y vuelvo y digo, el dinero en sí no es lo malo. El asunto es cómo lo estamos administrando, qué lugar ocupa el dinero en nuestra vida y en nuestras prioridades. Pero también, como hemos dicho, como esto no es solo para un aprovechamiento personal, sino comunitario. Aquí nos está hablando de cuidado con estar poniendo su nombre, su palabra, dar garantía por la deuda de un desconocido o de un conocido. La Biblia nos recuerda muchas veces no ser fiadores. Y a veces, pues digamos que por el sistema capitalista, diría yo, no sé, por el sistema en el que nos movemos, a veces los fiadores son como obligatorios, ¿no? Para determinadas transacciones. Cuando una persona, por ejemplo, va a arrendar, le piden que un fiador, que un contrato, que un seguro, que una referencia bancaria personal, familiar, en fin. Y pues la Biblia nos advierte porque nos está dando consejos para cuidar nuestra integridad y nuestras finanzas y como que no te metas en líos que no son tuyos, ¿verdad? Pero pues todos los días tomamos decisiones y sabremos si debemos o no hacerlo, es nuestra decisión. Solo que aquí hace mención al asunto, Proverbios 11:15. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Es más seguro. Allá usted. ¿Usted qué haría? Proverbios 11:28. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecerán como las hojas de la primavera. ¿Dónde está nuestra confianza? En Dios, en la justicia, en lo correcto. Decimos Dios proveerá y seguimos haciendo nuestra parte para que Él haga la suya. O definitivamente nuestro estado de ánimo, nuestra vida y toda nuestra estabilidad depende de si tenemos o no tenemos dinero. Ojo, porque Proverbios 11:28 dice que el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecerán como las hojas en primavera. Y este versículo 26 lo puse aquí
porque yo pensaba, ¿a qué se refiere este versículo cuando dice, la gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice a los que lo venden en tiempo de necesidad? Este versículo lo hubiéramos podido poner hablando de honestidad, o hablando de justicia, o hablando de generosidad, porque uno podría pensar que aplica en los tres casos. Pero lo puse aquí hablando del dinero porque finalmente también tiene que ver un poco con ambición o con generosidad o con ser desprendido del dinero. Dice, versículo 26 de Proverbios 11, la gente maldice, la gente, es decir, en general la población, la ciudadanía, nosotros, maldecimos a los que acaparan el grano, a las, ¿cómo se llaman eso? Como los monopolios, cuando decimos, pero porque todo es de esta misma persona, de este mismo dueño, pero siempre quiere ganar, pero no da. Esta persona no deja, no sé, hacer negocios, todos los quiere hacer él, en fin. Acaparar el grano es como yo soy, yo tengo, es mío, no le presto. Por otro lado dice, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. No está hablando de regalarlo, pero está diciendo, deje de acaparar, deje de pensar que todo es para mí, solo mío, compartir, ser honesto cuando alguien necesita. Aquí dice vender lo que se necesita. Por eso lo puse el versículo 26 con el tema del dinero. Porque ¿quién acapara el grano? Si hablamos de siembras y cosechas, ¿de qué sirve acapararlo si se va a pudrir? Como hablábamos del dinero. ¿De qué sirve guardarlo y guardarlo y guardarlo y no dar si se va a desvalorizar? Si damos, si prestamos servicios, si damos valor, si entregamos de lo que tenemos, la gente va a bendecir al que da a tiempo, vende a tiempo lo que se necesita. Por eso, dice Proverbios 11:26, la gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice a los que lo venden en tiempo de necesidad. Ya vimos la lengua, el dinero y el entorno. ¿Por qué el entorno? Pues porque todo esto, vuelvo y digo, vamos a devolvernos aquí a la descripción que hacía de Proverbios, que la tomé de una Biblia de estudio y le acomodé un par de palabras. Nos dice que este es un libro de instrucciones para la vida diaria, personal y comunitaria, porque nos enseña cómo adquirir sabiduría, disciplina, para hacer lo que es correcto y justo delante de Dios, y por supuesto eso siempre va a afectar a nuestro entorno, a nuestra comunidad. Entonces, si hablamos de ese entorno y de esa comunidad, tenemos que tomar estos versículos que hablan de ciudad y de líderes. Uno en una época en la que estamos estrenando nuestro líder en Colombia. Bueno, pues usted puede estar viendo esto en otro país, pero bueno, todos tenemos líderes, jefes, autoridades y digamos que estamos sometidos bajo esa autoridad de alguna manera. Mientras esa autoridad no contradiga la voluntad de Dios, también debemos obedecerle porque es nuestra autoridad. Pero entendemos también, como dice aquí un versículo que ya leeremos, que todas esas decisiones que se toman desde la autoridad y que afectan a muchos, pues tienen unas consecuencias que nos hacen comportarnos de determinada manera, y pues ahí no tengo que entrar en detalles, pero pues podemos recordar pues todo lo que pasó con los paros que hubo, las marchas, las manifestaciones. Digamos que me centro en la causa, ya no en los desórdenes, desmanes y quienes aprovechan todo eso para hacerlo malo. No, no, no. Me refiero a todo lo que provoca la injusticia en nuestros corazones y los que quisiéramos tomar acción. Y en fin, ¿por qué? Pues porque vivimos en comunidad y lo que le afecta a unos afecta a muchos y a quienes nos importa, pues uno dice, esto no debería suceder así. Ok, si hablamos de este tema que nos está tratando Proverbios 11 y pensamos en el entorno, pues miremos versículo 10 de Proverbios 11 dice, toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa, grita de alegría cuando el perverso muere. Pues dice, toda la ciudad festeja. Si pensamos no, para no meternos solo en política, porque pues es un tema sensible. Pero
¿Qué alegría nos da cuando se hace justicia? ¿Qué alegría nos da como comunidad, como país, como ciudad, cuando pasan cosas buenas gracias al justo, al honesto, cuando, no sé, vamos a poner un ejemplo, cuando se vuelve noticia que una persona devuelva un dinero que se encontró, o no sé, que alguien desinteresadamente ayuda a otro. Todo eso nos da justicia, alegría, lo festejamos como ciudad, porque como nación, como pueblo, como familia, cuando el bien triunfa. Y también, en ese mismo sentido de comunidad, nos alegramos cuando le va mal al perverso, porque es como, se hizo justicia. Si toman a alguien preso habiéndole demostrado sus delitos, pues qué bueno que fue preso, porque fue justo que ya dejara de hacer lo que estaba haciendo, en fin. Entonces, a eso entiendo que se refiere Proverbios 11:10. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa, grita de alegría cuando el perverso muere. Y luego dice el versículo 11 ahí pegadito. 11:11, Proverbios 11:11. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras del perverso la destruyen. Otro versículo bien claro en esta versión. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. ¿Quién es un ciudadano íntegro que hace prosperar? Con todo respeto, perdónenme si usted en mi ejemplo no casa, pero los que pagan el pasaje de Transmilenio y no se colan, pagar los impuestos. Sí, ¿qué pasa con esa plata después de que uno paga los impuestos? Allá las personas que están en autoridad de administrarlo rendirán cuentas ante sus autoridades y ante Dios, si no están haciendo buen uso y buena administración de los recursos. Pero como ciudadanos íntegros debemos cumplir esas normas. También dice la palabra: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando le preguntaban si debían pagarle los impuestos al César, a la autoridad de Roma o no. Claro, porque una cosa es la autoridad civil y sus normas, y otra cosa era seguir al Señor, pero Él no venía a romper esas reglas. Vuelvo y repito, mientras nuestras autoridades civiles no nos obliguen o decreten a hacer cosas que nosotros sepamos que están fuera de la voluntad de Dios, mientras eso no suceda, debemos someternos a nuestras autoridades, obedecerles y cumplir las leyes, y eso incluye el pago de los impuestos y demás cosas que tengamos que hacer en integridad. Eso incluye cuidar los recursos públicos y no dañarlos, que como, no sé, escondidos detrás de una causa, rompamos, destruyamos y dañemos. Ya sabemos que qué pasa cuando todo eso sucede, pues que finalmente suben muchos impuestos y otras cosas para poder recuperar el dinero con el que tienen que reparar todo lo que otros han dañado. Entonces, por eso habla de que los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Porque ¿qué es lo contrario a prosperar? O sea, toda esa destrucción, vuelvo y repito, yo quisiera no meterme en temas políticos, y no es que yo sea tan de hablar de esto, pero pues es que es lo que vemos en nuestro entorno. ¿Qué pasa cuando no cuidamos lo que tenemos? Pues finalmente se ve una ciudad deteriorada, decaída, sucia, porque se rompen las cosas. Todas las veces que han roto las puertas de los Transmilenios, cuando llenan de grafitis o rompen los vidrios de los bancos, ¿de qué sirve? Sí, que es una manera de protestar, que para que pongan atención. Bueno, no lo sé. Yo siempre he pensado que una cosa no necesariamente implica la otra. Protestar no se trata de destruir, de romper, de acabar. En fin. Proverbios 11:11, los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Así como destruimos muchas cosas cuando hablamos mal de nuestro país, este país hermoso en el que Dios nos permitió nacer. Cuando hablamos mal de nuestras autoridades, presidentes, alcaldes, jefes y otras autoridades, con nuestras palabras estamos destruyendo eso que nos rodea y de alguna manera Dios nos ha dado para administrar y para cuidar.
Y Proverbios 11:14, hablando del entorno, dice: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. La seguridad de una nación hablando de su liderazgo, ¿no? O sea, porque nuestra confianza, ¿dónde está? Debería estar en el Señor, no en las personas. Pero tenemos líderes humanos. Y aquí está hablando de esa persona en liderazgo. Llámese presidente, llámese jefe, llámese papá, mamá, líder. Si tenemos un líder sabio, entonces habrá prosperidad. Pero si no hay un liderazgo sabio, entonces nos hundimos, ¿cierto? Y por eso dice la seguridad está en tener muchos consejeros. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones sabias, para tener sabiduría, es necesario escuchar buenos consejos. ¿De quién estamos escuchando consejos? ¿Qué voces escuchamos? ¿A quién le hacemos caso? ¿Consultamos nuestras decisiones antes de tomarla? ¿Pedimos consejo o creemos que no las sabemos todas? Interesante lo que nos comparte Proverbios 11. Y por supuesto, esta diapositiva o este slide, así como dejo siempre o procuro dejar en todo este estudio de Proverbios, de que la sabiduría no es solo conocimiento, que la verdadera sabiduría es conocer, comprender y practicar la voluntad de Dios, que el temor del Señor es reverencia y profundo respeto hacia Dios. No olvidar este tema de no ser orgullosos para no caer. Asimismo me gusta dejar este cierre siempre porque siempre va a ser así, siempre va a ser nuestra decisión. Acción y reacción siempre van a ser nuestra decisión. Tú decides, dice Deuteronomio 30, 14 al 15, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu interior, para que la obedezcas. Mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito o la muerte y el desastre. Tú escoge. Deuteronomio 30, versículos 19 al 20. Llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, amando al Señor tu Dios, obedeciéndolo y estando cerca de Él. Porque al hacer esto tendrás vida y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra que el Señor prometió darle a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. El Señor siempre nos está dando a escoger. ¿Cuál es la senda que vas a elegir? El Señor nos pone delante el camino y nosotros decidimos. Acción, reacción. Doy un paso para un lado, tiene unas consecuencias. Doy un paso para otro lado, tiene otras consecuencias. Este fue el mensaje que nos deja hoy Proverbios 11. Repasémoslo rápidamente. La honestidad y los honestos es un tema que se tratan en los versículos 1, 3, 5 y 30. La justicia y los justos en los versículos 6, 8, 19, 20, 23 y 31. La generosidad y los generosos en los versículos 16, 17, 24, 25 y 27. La maldad y los malvados en los versículos 7, 9, 18, 21 y 29. La lengua, versículos 12, 13 y 22 de Proverbios 11. El dinero, versículos 4, 15, 28 y 26 o 26 y 28. El entorno, versículos 10, 11 y 14. Espero que de esta manera de estudiar los proverbios que vamos a tener de aquí en adelante en esta serie llamada Acción y Reacción, no nos confunda, sino que por el contrario nos permita entender, comprender o discernir que todo el mensaje de la palabra de Dios tiene un propósito. Y en este caso, en los proverbios, hay unos temas específicos para nuestra vida práctica, que bien podríamos mirarlo en orden, como están puestos ahí los numeritos, pero qué bueno que lo podamos también cambiar de orden, salir, como digo, de nuestra zona de confort, para entender un poco más cómo lo aplico esto a mi vida cotidiana.
cómo pasa de ser una frase interesante y bonita que me puedo aprender de memoria y compartirlo a otros, para convertirlo en una acción en mi vida, si es necesario, en un hábito. Y para que se vuelva un hábito, muchas de estas cosas necesitamos del Señor porque solos no podemos. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que todo lo que Él nos ha dejado en su palabra como instrucción lo podamos poner por obra. Señor Padre de la Gloria, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Dios, porque hoy nos diste la oportunidad de nuevo de acercarnos a tu palabra, como nos lo permites aún. Bien sea porque tenemos la Biblia, que tenemos el celular, porque podemos asistir a una iglesia o porque podemos ver un video como este, en el que es tu palabra la que nos está hablando. Eres tú el que nos está hablando a través de tu palabra. Gracias, Dios. Gracias porque cada una de estas enseñanzas tienen que ver con nuestra vida. Y también hoy entendíamos que nuestra vida, queramos o no, siempre está afectando, influyendo en la vida de quienes nos rodean. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos muestres en el corazón de cada uno cuáles son las áreas de nuestra vida en las que debemos cambiar, corregir, recalcular y caminar de acuerdo con tus principios, con tus parámetros, porque Señor, tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Que nosotros entendamos eso, no solo en nuestra mente, en nuestros oídos, sino en nuestro corazón, para que Señor te obedezcamos por amor, te obedezcamos sabiendo que nos amas y que quieres lo mejor para nosotros, y por eso nos dejaste en tu palabra y en Proverbios todas estas enseñanzas para nuestra vida práctica. Señor, te pedimos perdón, te pido perdón por cada cosa que he hecho que no te agrada, consciente o inconsciente, te he fallado. Señor, perdóname, límpiame, lléname de ti y de tu Santo Espíritu para caminar de acuerdo a tu voluntad y tus propósitos. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz y morir a causa de nuestro pecado. Gracias, Señor, porque Jesucristo resucitó al tercer día dándonos la victoria y ascendió, Señor, a tu lado para interceder por nosotros y vuelve por nosotros. Gracias, Señor, por nuestra fe que nos permite vivir confiados en ti. Gracias porque vemos la respuesta tuya a tus promesas hacia nosotros todos los días. Y gracias, Dios, porque también nos ayudas a entender cuando tu voluntad no es nuestro deseo, cuando tu soberanía tal vez no era lo que esperábamos, pero ayúdanos a entender que es lo mejor para nosotros, porque tú nos amas. Gracias te damos por este día, gracias te damos por tu palabra, por Proverbios 11, y ponemos el resto del día y la semana delante de ti. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a cada persona que se conectó, que vio este video. Recuerden que en este canal de YouTube encuentran más videos acerca de proverbios, en una serie que se llama La Sabiduría, en un video que se llama Ser o No Ser, sigue siendo proverbios, y ahora este que hoy titulábamos Acción y Reacción, parte 1. Vamos a seguir viendo el libro de Proverbios en orden de los capítulos, en nuevas entregas de Acción y Reacción, parte 2, 3 y en fin, hasta donde el Señor nos lleve estudiando su palabra, especialmente el libro de los Proverbios. Excelente día para todos.